buenos días, Mario. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Bien, con el... saludarte a tu auditorio. Igualmente, Mario. ¿Con cuántas mujeres en total son peticionarias, son demandantes en este caso? Mira, son 11 mujeres que en el transcurso de 11 años han seguido en su búsqueda de verdad y justicia. La denuncia inicial fue que de 50 mujeres aproximadamente detenidas en el operativo, por lo menos 31 de ellas habrían sido víctimas de abusos sexuales, de carácter sexual. Sin embargo, en el caso solamente son 11 denunciantes, Salvador. Solamente 11 se atrevieron a denunciar y bueno, pues ahora ya llega el asunto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que piden estas mujeres? Mira, parte sustancial del debate creo que son 3 agendas estructurales. Una es la de impunidad, Salvador. Sin duda alguna los hechos no hubiesen podido suceder como sucedieron si no hubiese un defecto sistémico. Estamos hablando de irregularidades cometidas por la policía, pero posteriormente por el Ministerio Público, posteriormente por los médicos legistas y posteriormente por los jueces. Justo parte del debate el día de ayer en la audiencia consistió en si era posible que de manera fortuita se dieran 11 casos de tortura sexual alrededor de un operativo sin que existiera un contexto institucional que de manera ya sea activa o pasiva permitiera y auspiciara este tipo de prácticas. Se debatió si el objetivo central del operativo fue obtener el control territorial de esa zona del país, si ese objetivo no habilitaba graves violaciones de derechos humanos. Por eso el segundo eje de debate es justo si no se tendría que investigar la responsabilidad por cadena del mando, sobre todo porque estamos hablando que las instituciones policiales son de carácter vertical y jerárquico, y no hay duda que fallaron los mecanismos de control y de supervisión, tanto internos de la policía, pero también, como yo te decía, tanto externos de otras instituciones que debieron en algún momento poner un freno. Estamos hablando de 11 mujeres, Salvador, que no solo fueron víctimas de tortura sexual, sino que además se les procesó, estuvieron detenidas de 10 días hasta 3 años de prisión. O sea, fueron víctimas de tortura, pero además fueron criminalizadas. El otro eje de debate tiene que ver con el carácter de garante que debe tener el Estado frente a las personas que están a su disposición. Es decir, estamos de inicio frente a policías que deberían de ser el primer rubro de cuidado de la ciudadanía. No solo incumplieron eso, sino que ya teniendo a su disposición a las personas, procedieron a debilitarlas en su vulnerabilidad máxima, que es su condición de mujeres, y procedieron a torturarlas sexualmente. El hecho de que un caso como este llegue ante un organismo internacional, ante una corte internacional, posibilita, Salvador, de inicio de cuentas, un eje de verdad y de justicia para las víctimas que han tenido la tenacidad de luchar durante 11 años, pero también posibilita la oportunidad de generar medidas de no repetición que eviten que estos hechos sucedan. Estamos hablando de hechos del 2006, pero no podemos olvidar en nuestra historia reciente hechos como Nochistlán o hechos como Tanguato, que dan cuenta de un uso excesivo de la fuerza por parte de las policías en nuestro país. Así es. Por eso la intención es que la Corte Interamericana pueda trazar una agenda de reformas, tanto en el índole legislativo como de programas y políticas de gobierno, que eviten en lo posterior que estos hechos vuelvan a suceder. La cabeza de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador, hoy presidente, él era en su momento, pues digamos, el titular de las instituciones en el Estado de México, y no se puede entender estos abusos, estas violaciones que refieres en toda la cadena de justicia si no hubiera habido una negligencia, por decirlo menos, o una orden desde la cabeza. Yo recuerdo alguna declaración del propio Peña Nieto diciendo que esto no era cierto, que no había evidencias claras de que habían sido abusadas estas mujeres. Mira, ayer se recibió por parte de la Corte Interamericana también 2 opiniones de expertos, una experta y un experto,
y los dos fueron coincidentes en el concepto de la responsabilidad política de la policía. Lo que dicen es que hay entornos de países como México, en donde la policía es sometida a un uso político. La policía es utilizada para labores de control social, en donde después de graves violaciones de derechos humanos, el poder político no asume la responsabilidad de los hechos, sino que abandona a la policía en los mismos. Se habló también de los distintos tipos de responsabilidad en torno a los hechos, y no hay duda que se tendría que investigar la cadena de mando. No hay duda también, si bien ayer no se pudo afirmar por parte de los expertos la existencia de órdenes explícitas, sí se dejó en claro que no hay duda, estamos hablando de 11 mujeres, pero de hechos que trascienden esas 11 mujeres, en donde no hay duda que el operativo tuvo prácticas reiteradas por parte de la policía, lo cual solamente son posibles a partir ya sea de órdenes explícitas o implícitas. Por eso lo que yo te diría es que sin duda se tendría que investigar los distintos niveles de responsabilidad que estuvieran asociados con el caso. ¿Qué se espera que dicte la Corte Interamericana, Mario? Mira, como yo te decía, lo primero es, a las 11 mujeres las trataron de mentirosas, las criminalizaron. Otro de los debates del día de ayer, como tú decías, fue relacionado con las declaraciones de funcionarios públicos de alto nivel que generan impunidad. Justo hacia el día 5 y 6 de mayo del 2006 teníamos declaraciones tanto del secretario de Gobierno del Estado de México como del propio exgobernador que referían que eran hechos inventados, que eran hechos que eran consecuencia de un libreto para desestabilizar al gobierno del Estado. Y lo que fue muy claro a partir de expresiones de los jueces es que ese tipo de manifestaciones generan un efecto de permisividad y luego también de impunidad. Por eso lo que primero se espera es un efecto de verdad y de justicia, es decir, que se tenga que reconocer la verdad de los hechos asociados con el 3 y 4 de mayo del 2006 y la verdad en torno a que las 11 mujeres fueron víctimas de violación de derechos humanos y no unas delincuentes. También se espera, Salvador, que la Corte pueda ordenar la instrumentación de una investigación en estos distintos niveles de responsabilidad. Autoría material, pero también autoría intelectual, responsabilidad de autores locales, de autoridades federales también, y la responsabilidad por la cadena de mando. Y finalmente se espera que la Corte pueda también ordenar las reformas democráticas de la policía, los mecanismos de control, tanto internos como externos, que impidan que estos hechos vuelvan a suceder, y finalmente la instrumentación de programas específicos para evitar que mujeres que están a disposición de los cuerpos policiales sean de nueva cuenta víctimas de tortura sexual. Todas estas dictámenes, estos fallos de la Corte serían vinculatorios para el gobierno mexicano. Sí, en efecto, estamos hablando de una corte, es un mecanismo jurisdiccional. El sistema interamericano, que depende de la Organización de Estados Americanos, está compuesto por dos instancias. Una es la comisión, que en este caso ya falló a favor de las 11 mujeres, pero este es un mecanismo, la comisión, que no es vinculante y justo es biinstancial el sistema interamericano. El fallo de la comisión es sometido ante la Corte, y si la Corte lo ratifica, lo reitera, estaríamos hablando ya de una sentencia que debería ser de cumplimiento vinculante. Pues estamos muy pendientes, Mario Patrón, de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acompañando, por supuesto, esta lucha de estas valientes mujeres que han llegado hasta esta instancia para denunciar lo que ocurrió hace 11 años y exigir justicia. Muchas gracias, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, saludos a ti y a tu auditorio.